población, pero esos son otros epidemiología, pero esos son otros temas que no están viendo tampoco en la carrera. Entonces, más que todo el día de hoy, vamos a ver algunas definiciones y vamos a empezar a resolver unas ecuaciones diferenciales separables. Iba a hacer también unos ejercicios de cómo ver la solución, comprobar que una función es solución de una ecuación diferencial, pero en la otra sección dijeron, bueno, estos ejercicios no le vemos la relevancia, entonces los voy a omitir y mejor de un solo voy a empezar a ver con ustedes cómo se resuelven ecuaciones diferenciales. Por decir, los ejercicios no tienen gracia, nunca les voy a poner un problema donde, miren, ahí está la ecuación diferencial y les doy la solución. El objetivo del curso es encontrar la solución. Entonces aquí, digamos, vamos a ver que una ecuación diferencial, esta también lo voy a estar abreviando como E mayúscula, D mayúscula, es una ecuación que contiene derivadas de una variable, y esta variable es, digamos, generalmente X o T, respecto a una variable dependiente. Entonces acá esta variable dependiente, esta generalmente va a ser Y. Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Y aquí, digamos, el nuevo objetivo de este problema es encontrar cuánto vale la función y de t. Entonces ahora no tengo que encontrar un número, sino tengo que encontrar cuál es la función que me satisface esa ecuación. Entonces estos ejemplos que podemos tener acá, podemos tener un problema así un poco sin gracia. X más y al cuadrado por dy de x más x al cubo es igual a 0. Entonces, con este tipo de ecuación diferencial, la gracia es que tengo que encontrar cuál es una función que si su derivada la multiplico por x más y al cuadrado, me da menos x al cubo. Entonces, estos ya son problemas más complicados. Y en varios casos no vamos a poder encontrar la función. Entonces, solo para ciertas formas de ecuaciones diferenciales sí voy a poder encontrar la solución. Y igual el problema que vamos a tener es que esas soluciones nos va a costar un poco encontrarlas porque cada método tiene sus pasos bastante rigurosos y que casi que hay que seguirlos al pie de la letra. Pero luego, digamos, podemos pensar de otras ecuaciones diferenciales que son como modelos. Entonces podemos tener acá eh, R por dq de t más Q dividido C igual a B de t. Entonces esta, digamos, tal vez en algún momento en física 2, en circuitos vieron esta ecuación. Entonces Q, digamos, es la corriente. No, Q es la carga eléctrica. Y luego, digamos, R es cuánto mide el resistor, C es cuánto mide el capacitor, B es cuál es el voltaje de la fuente de poder. Entonces, aquí la idea es que quiero encontrar cuál es la carga eléctrica en mi circuito en cualquier momento. Entonces, esta es otra ecuación diferencial, se puede resolver de varias formas. Entonces, acá tenemos un circuito RC, también hay un circuito RL, circuitos RLC. Y digamos, una última que podemos tener es esa del crecimiento exponencial, donde dy de t es igual a una tasa de crecimiento k por y. Entonces, esta va a ser una ecuación de crecimiento exponencial. Pero igual, en cualquiera de estos tres casos, el objetivo es encontrar cuánto vale la variable dependiente. Y la idea es que en estos métodos hay diferentes formas de escribir una ecuación diferencial, porque puedo dejar la derivada de un solo lado, puedo dividir,
escribir esto como dy dividido dx y separar el diferencial. Entonces la idea es que ahorita para esta primera unidad nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces las ecuaciones diferenciales tienen un montón de clasificación. Hay veces que esto se parece más a taxonomía que a matemáticas por el hecho de que uno tiene que clasificar primero la ecuación diferencial y dependiendo de qué tipo es, ya uno la resuelve. Entonces, con las ecuaciones diferenciales de primer orden, la mayor derivada en la ecuación diferencial es la primera derivada. Entonces, aquí la idea es que todas estas que tengo acá son de primer orden. Si ya quiero pensar, digamos, en una ecuación diferencial de segundo orden, ya necesito una segunda derivada. Y segunda derivada es cuando, digamos, tenemos que la derivada de la corriente o la segunda derivada de la carga o la aceleración. Entonces, si ya tenemos una aceleración, entonces ahí sí ya puedo pensar en una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces puedo poner acá, digamos, masa por aceleración más la constante de fricción por la velocidad más la constante del resorte por y es igual a cero. Entonces, digamos, este tipo de ecuación diferencial ya es de segundo orden porque tenemos una segunda derivada. Entonces, ya con ecuaciones diferenciales podemos resolver cualquier configuración del resorte, mientras que antes en física uno se quedaba, bueno, no sé cuál es la solución, o se las tenían que haber dado. Entonces, ahí también vemos, digamos, una ecuación diferencial de primer orden, cómo la puedo, de qué formas puedo escribir una ecuación diferencial de primer orden. Esta teoría es un poco aburrida, pero ya después de que miremos la solución de ecuación diferencial, vamos a ver nuestro primer tipo de ecuación diferencial. Entonces tenemos que la primera forma es la forma general, y esta sí no tiene tanta gracia, porque aquí lo que digo es que tengo una función de tres variables igual a cero o igual a una constante. Entonces, esta es una forma de escribir una ecuación diferencial. Prácticamente todos los términos los tenemos de un solo lado de la ecuación. Entonces, pueden ver que aquí, digamos, para todos estos ejemplos, esto tendría que estar del lado izquierdo para que fuera forma general. Esto también. Entonces, prácticamente solo la primera ecuación diferencial tiene esa forma general. Entonces, aquí la idea es que pueden escribir cualquier cosa incoherente, x al cuadrado por y al cubo, más y por tangente de x, más coseno. No estoy seguro si vamos a poder resolver este tipo de ecuación diferencial, pero igual dejémosla acá. Entonces, digamos, esta ecuación diferencial está en su forma general. Acá, creo que este le vamos a poner un signo menos, solo para que no tengamos todos positivos. Entonces, la idea, varios de los métodos de ecuaciones diferenciales consisten en que ya tengamos la derivada aislada. Entonces, ya cuando tenemos la derivada aislada, vamos a tener esa forma normal o estándar. Que esto sí nos va a afectar en algunos métodos porque se nos va a olvidar dividir por x al cuadrado y luego ya el método no nos coincide. Entonces, aquí la idea es que tengo y' o dy de x es igual a una función que depende de dos variables. Entonces, en esta forma normal lo que tengo que hacer es que tengo que resolver para y' en la ecuación diferencial. Entonces, digamos, continuando con este ejemplo, el primer ejemplo lo puedo reescribir de la siguiente forma.
Entonces van a ver que aquí sí el álgebra va a ser lo más crítico en este curso porque varias veces ya sé que la ecuación diferencial es separable, pero tengo que usar álgebra para transformarla. Entonces acá tengo que poner x al cuadrado por y prima es igual a y por tangente de x menos coseno de x y luego divido dentro de x al cuadrado. Siempre va a resolver para y prima o y doble. Si es una forma normal, sí. No. De lo contrario, no tengo que hacer esto. Entonces ahí, digamos, ya tengo esto. Entonces aquí todavía no sé cuál es la función y', pero ahorita todavía no nos estamos metiendo ese tipo de consideraciones. Y luego hay otra forma que esta es una forma de diferenciales que nos sirve un montón para el método de separación de variables o para otros métodos como homogéneas, ecuaciones diferenciales exactas. Entonces aquí la idea de la forma diferencial es que vamos a tener que hay una función de dos variables. Vamos a llamarla m de x por dy más n de x, y por dx es igual a 0. Entonces la idea de esta forma diferencial es que vamos a tratar al cociente, ya sea de y de x, como un cociente de diferenciales. Entonces este cociente de diferenciales, lo que tengo que hacer es que exprese a la ecuación diferencial en términos de y y de x. Y ahorita sí les tengo que hacer una advertencia. Esta unidad por mucho es la más difícil de este curso porque es demasiado intensa en integración. Tenemos demasiados tipos de ecuaciones diferenciales que cuesta distinguirlos un poco entre ellos. Ya después de la primera unidad casi que solo nos quedamos con un método para resolver ecuaciones diferenciales y la integración se reduce un montón. Entonces digamos, es por mucho la unidad más difícil, ya después todo se vuelve bastante fácil en este curso. Entonces la idea es que, ¿cómo puedo reescribir esta en su forma diferencial? En su forma de diferenciales, podemos tal vez reescribir esto como dy dividido de x es igual a y tangente de x menos coseno de x dividido x al cuadrado. Queda muy opcional si pasamos a multiplicar aquí el x al cuadrado. Lo voy a hacer solo para que no me queden cocientes. Entonces, si hago algo como esto, Y estaría en forma diferencial, hay que pasarlo por. solo el de x, falta pasar el de x al otro lado. Sí, sí, aquí está la diferencia. Sí, ya te entendí, Pedro. Sí, esta ya es forma diferencial. Ahora, si quisiera ser un poco más riguroso, es decir, que tendríamos que decir menos todo esto igual a 0, pero cualquiera de estas dos formas es Usted está resolviendo para y, ¿o no? en cierta para de y, sí. Ah, Antes estaba resolviendo para de y de x, pero ahora estoy resolviendo para de y. ok. Pero puedo dejar el x al cuadrado aquí o lo puedo pasar a y. Sí, entonces gracias por la observación, Pedro. Entonces, digamos, si quisiéramos ser más rigurosos, podríamos llegar a esto. Ahora sí, digamos, hay un tipo de ecuación diferencial que es exacta, que sí depende de que tengamos ecuación diferencial de esta forma, porque si no, entonces ya no vamos a poder verificar las condiciones en la que la ecuación diferencial es exacta o no. Entonces tenemos esto, entonces la idea es, bueno, la idea es, vamos a tener que encontrar las soluciones de una ecuación diferencial. Voy a poner ahorita la definición. Ahorita por el momento ya no voy a hacer ese ejercicio que hice en la otra sección porque sí dijeron, ¿para qué sirve este ejercicio? O sea, no les voy a decir integren y luego, mira, aquí está la solución. Entonces, ¿para qué va a integrar uno? Entonces, ¿qué es la solución de la ecuación diferencial? Esta va a ser una función
S de X definida en un intervalo Y. Este intervalo Y es como el dominio de la función, pero creo que esa definición la voy a definir posteriormente el día de hoy. Que es diferenciable porque obviamente como tengo que derivar la solución para que sea ecuación diferencial y que satisface la ecuación diferencial. Entonces, este es el problema de varias de las definiciones de ecuaciones diferenciales, que no son definiciones precisas como en álgebra lineal, sino que son estas oraciones que están diciendo en realidad poco, porque uno dice, bueno, ¿cuál es esa solución? Que para encontrar esa función S de X tenemos que ver qué tipo de ecuación diferencial es. Entonces, ahí está, digamos, cuáles métodos vamos a tener para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Hay varios métodos. Ahí está, digamos, la ecuación separable, que es lo que vamos a trabajar en la primera semana. La ecuación diferencial lineal. Tal vez yo creo que el miércoles voy a hacer una de esas ecuaciones diferenciales lineales para que ya estén familiarizados con ese método. Y luego, ¿cómo se llama? Ya la otra semana empezamos a ver con más detalle las ecuaciones diferenciales lineales. Están ecuaciones diferenciales exactas. Hay ecuaciones diferenciales homogéneas. Y hay unas, digamos, bueno, podemos ponerlas todavía con un poco más de detalle. Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Aquí los métodos más importantes son separables, lineales y exactas. Y casi que esos son los únicos tres métodos, porque ya los otros métodos que vamos a ver, como que, bueno, identifico esta y utilizo una sustitución para que la ecuación se vuelva separable. Y con este, utilizo una sustitución para que la ecuación se vuelva lineal. Entonces ya los métodos 4 y 5 son más que todo sofisticaciones de las lineales o separables. Entonces la idea es que si ya la ecuación diferencial la podemos reescribir como una separable lineal, en teoría ya la tenemos resuelta. Entonces obviamente el día de hoy vamos a ver qué es una ecuación diferencial separable. Y esta ecuación diferencial separable es y voy a poner de primer orden para que distinguir. Entonces digamos, esta es una ecuación diferencial de la forma dy dividido dx es igual a f de x por g de y. Entonces la idea de este tipo de ecuación diferencial ahorita no se distingue mucho. Aquí estoy escribiendo algo específico, pero la idea acá es que el lado derecho de la forma estándar es un producto de una función que depende solo de x y de otra función que depende solo de y. Y aquí el énfasis está en producto. Y que solo, porque si no, sí estoy poniendo cuestiones más. Entonces la idea es esto, que sea un producto. Entonces obviamente aquí la clave es distinguir, bueno, cuál es separable y cuál no es separable. Entonces, digamos, por ejemplo, si tengo esto, dy de x es igual a y al cubo, vamos a poner acá 3 por y al cubo más
4 por y al cubo dividido 1 más x al cuadrado. Pero yo creo que este es mal ejemplo para empezar, porque todavía no he hablado de los cocientes. Entonces, digamos, tengo 3 por y al cuadrado más 4 por y al cubo dividido 2 por x más 4. Aquí estamos de suerte, porque esta es separable, porque acá tengo a f de y y acá tengo a g de y. Bueno, a g de x. Entonces esta sí la puedo, pues la voy a poder resolver como una ecuación diferencial separable, pero tengo una función que depende solo de y por una función que depende solo de x. Entonces esta sí es separable. Entonces podemos tener sumas de funciones, pero tienen que ser sumas con funciones de la misma variable. Si aquí en esta suma pongo un x al cubo o un y, ahí sí ya esta ecuación deja de ser separable. Entonces si vengo acá y cambio la ecuación en lo mínimo, 3 por y al cuadrado más 4 por x al cubo, esta ecuación desafortunadamente ya no es separable. Y acá, digamos, no se sorprendan con que varias de estas funciones no se puedan, varias de estas ecuaciones diferenciales no se puedan resolver. O sea, separable es cuando y está en un producto. Acá, sí, x en otro. Entonces, digamos, ustedes vieron, acá tengo y más x. Esta función no depende solo de y. Ya. Y esta acá no depende solo de x. Y acá, digamos, hasta todavía podría tener, digamos, la ventaja de que, bueno, tal vez esta segunda sí depende solo de x, pero como esta es un y más x y no hay forma de que pueda ser de que esta dependa solo de y, ahí ya se rompe la estructura y esta deja de ser separable y pasa a ser un tipo de ecuación diferencial que no sé cuál es. Entonces sí, digamos, hay varias que ¿cómo se llama? No van a ser separables. Y ahora otra cosa que podemos tener es que también, digamos, si tenemos un cociente de funciones de f de x y g de y, esa también es una ecuación diferencial separable. Entonces, con una ecuación diferencial separable, también podemos tener un cociente de funciones. Pero es un cociente bien específico. Tengo que tener o f de x dividido g de y o g de y dividido f de x. Entonces, digamos, por ejemplo, esta otra ecuación diferencial de y de x igual a, vamos a poner acá 4 por x al cubo e a la x a la cuarta menos y al cubo dividido, vamos a poner y a la cuarta para que se mire parejo. Entonces, digamos, esta pareciera que a primera vista no es separable, pero qué gran ventaja tengo con las potencias de una función exponencial, de que estas potencias en cierta forma las puedo reescribir como un producto de funciones exponenciales. Y todavía, si me voy a más detalle, este a la menos y al cubo lo puedo pasar a dividir. Entonces, si continúo reescribiendo esta expresión, puedo tener 4 por x al cubo e a la x a la cuarta. Perfecto. Esto depende solo de x por o dividido y a la cuarta. Creo que esta sí no se es separable, pero igual no se va a poder integrar, pero ahí dejémoslo así. Entonces, si tenemos algo como esto, aquí estamos bien, porque una función que depende solo de x por una función que depende solo de y. Entonces, esta también es otra que es separable. Entonces, ahorita sí le estoy dedicando un poco de detalle a este discernimiento sobre si una ecuación diferencial es separable o no, porque la idea es de qué nos va a servir de que sea separable, de que a la hora de ser separable vamos a poder resolver la ecuación diferencial integrando respecto a y respecto a x.
Entonces, ahorita solo voy a poner otro pequeño detalle teórico para el día de hoy. Ya nos podemos enfocar en la parte de integración, pero la idea es que como tenemos dy dx es igual a f de y por g de x, lo que podemos hacer es que puedo separar algebraicamente cada uno de estos términos y dejar cada una de las variables en cada lado de la ecuación. Entonces, el f de y lo puedo pasar a dividir. El dx lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, aquí pueden ver de que la estoy reescribiendo como un diferencial. Entonces, esa forma diferencial es bastante conveniente. ¿Y qué ventaja tengo esto? De que ahora, digamos, para eliminar dy y dx, puedo eliminarlas integrando. Entonces, finalmente, digamos, la idea es que si tenemos dy de x y quiero encontrar y, con la integración puedo pasar de una derivada a la función original. Pero aquí pueden ver de que la integración no es solo de que voy a integrar todo esto respecto a x, porque acá tengo f de y. Entonces tengo que ser más cuidadoso con la forma como voy a integrar. Entonces aquí la idea es que a la hora de integrar ya se cancelan los diferenciales y voy a tener una solución. Entonces la idea es que antiderivo 1 partido f de y, sin importar cuál es esa antiderivada. Antiderivo aquí g mayúscula de x. Y aquí obviamente cada vez que tengamos una integral indefinida vamos a tener constantes arbitrarias. Pero la ventaja es que aquí en realidad solo tengo una, porque si voy a tener c sub 2 menos c sub 1 y no sé cuánto vale cada una de esas constantes, entonces en realidad las puedo recombinar como una sola. Entonces aquí ya finalmente tengo la solución para la ecuación diferencial. Que como pueden ver ahorita la solución es un poco extraña, porque yo les había dicho que es una función en y, pero acá tengo f mayúscula de y. Entonces, aquí la otra parte que yo siento que es la más difícil del curso, que es encontrar la inversa de esta función. Entonces, hay veces que sí se puede encontrar la inversa de una función, pero uno tiene que usar álgebra, tomar logaritmos exponenciales, dividir, factorizar y si realmente uno quiere poner cosas desafiantes, completar al cuadrado. Entonces, en realidad, digamos, en el último paso, que es un paso algebraico, resuelva si es posible para y para encontrar la solución. Entonces, varios de estos métodos, digamos, en prácticamente el único método que sí vamos a poder encontrar sin ningún problema cuánto vale la función y de manera explícita es la lineal. Con separables, si uno escoge bien el problema, sí se puede encontrar una solución explícita, pero el resto de métodos exactas, homogéneas y Bernoulli no se va a poder resolver para y. Yo creo que con Bernoulli todavía se puede resolver para y, pero ya se empieza a complicar un poco ahí el álgebra. Entonces, varias veces en algunos problemas se les va a decir, mire, no resuelva para y porque no se va a poder. Entonces, sí, digamos, esa es una complicación adicional en este curso. Y es un requisito que uno dice, mate 101, lo llevé a principios del semestre o no lo llevé porque me fue bien en el diagnóstico matemático, pero aquí es donde va a resurgir ese tema. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Ahorita, por el momento, toda esta semana todas las ecuaciones diferenciales van a ser separables. Y aquí van a ver, digamos, cómo es de importante, incluso antes de hacer este problema, reescribir la ecuación diferencial de una manera adecuada para que sí podamos, ¿cómo se llama? Estamos, resolver la ecuación diferencial. Entonces, ahorita tenemos esta ecuación diferencial de y dividido de x menos 3 por y igual a 15.
Entonces, ¿qué problema tengo? Esta ahorita no se mira de esta forma. Entonces, la idea es que tengo que ver cómo reescribirla de esta forma. O también se puede poner f de x por g de y. Entonces, lo primero es dejar el dy de x solo. Y aquí, digamos, tenemos una suma, pero ¿por qué esta sí se vuelve separable? Aquí no tengo 15 por x. Si tuviera 15 por x, ahí esa sí ya no es separable. Entonces, aquí es como que tuviera esto por 1 y ese 1 es la g de x. Aquí no es necesario que me indiquen, digamos, cuál sería la función que depende de x y la función que depende de y. Ahí está, solo por visualización lo estoy haciendo. Y digamos, ahí ya la identificamos como separable, pero voy a hacer una simplificación más porque todo esto lo tengo que pasar a dividir. Acá tengo una suma de este lado, esto sí, toda la suma se pasa al denominador. No solo va a ser dy dividido 3 por y dejar el 15 el otro lado. Entonces ahí es cuando las reglas del álgebra empiezan a afectar. Entonces muchas veces para que se mire mejor cómo pasar a dividir estos términos y también para facilitarnos un poco la integración, entonces voy a factorizar este 3. Entonces uno ya mira así, todo este paréntesis lo paso a dividir y el x lo paso a multiplicar. Y aquí también este paréntesis ya hace que se mire más, si ve un producto de algo que depende solo de y un producto que depende de algo solo de x, aunque esto es una constante. Cristian, y es necesario que cuando encontremos ambas formas separadas, independientemente las vayamos factorizando de formas simples. No, no, aquí podías haber hecho esto y ya hacer dy dividido 3 por y más 15 es igual a dx. Se puede hacer así. De hecho, también voy a resolver esta ecuación diferencial de esta forma. Pero van a ver que de esta forma la integral es un poco más complicada. Pues tenemos que depender de la regla de sustitución y la regla de sustitución no la quiero usar a menos de que sea realmente necesario. Entonces tengo dy dividido y más 5 es igual a 3 por dx. Entonces, incluso vieron que esa parte teórica donde les comprobé que sí funciona el método de ecuaciones separables, ni siquiera hay que usarlo, sino de un solo. Reescribimos y vemos todas las y de un lado y todas las x del otro lado. Entonces, aquí ya puedo integrar. Y aquí si no quiero que hagan sustituciones, digamos, cuando es un x más una constante o y. No para x, sino para y. Ah, ¿Por qué resolvió para x, no para y? es que tengo tanto que tengo que aislar el de y en un lado y el de x en otro, porque tengo que integrar. Entonces el de x no lo puedo dejar acá porque si hago 1 partido y más 5 integral de dy dividido de x, esto no tiene sentido. Entonces por eso es que tuve que juegue aquí 3, pero respecto a aquí integro, respecto a x. Y esto ya me queda que solo tengo que integrar respecto a dy. Y aparte tener un diferencial para integrar pero en el denominador como que no tiene sentido. Pero sí, gracias por esas aclaraciones, Santiago, porque sí, digamos, son los detalles técnicos de este tema. Y es que esto sí, digamos, sería bastante accesible si solo hubieran 2 métodos, pero hay 5 métodos para ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, aquí viene ya, digamos, la primera integral relativamente desafiante. ¿Cuál función tiene como derivada 1 partido bien? Perdón, que ahí tengo y más 5. Es la Sí, pero podríamos poner un solo logaritmo de y más 5. Entonces, vieron, aquí es donde tenemos que adquirir, digamos, los ejercicios de integración no van a ser complicados, pero igual, digamos, necesitamos cierta perspicacia porque imagínense ponerse a hacer aquí una sustitución, se vuelve el problema innecesariamente engorroso.
Y aquí en cierta forma ya tenemos cómo se llama la solución, pero ahora el problema es que tengo que encontrar cuánto vale y. Y aquí usualmente la constante C se escribe del lado de la variable independiente X porque igual vea que vamos para Y, pero si alguien pone acá C más logaritmo, está bien, pueden pasar a restar la C. Ahorita digamos, si tienen una solución y por algún motivo ustedes tienen menos C y la otra persona tiene más 2 por C, esas dos soluciones son las mismas porque dependiendo de cómo estén despejando Y, puede que esa C tenga ahí algunos términos, pero igual, esas soluciones son equivalentes. Entonces, tengo que restar por 5, pero no puedo restar 5 si antes no elimino el logaritmo. Y la forma de eliminar el logaritmo es con una función exponencial. Entonces, acá tengo que elevar todo a la e. Entonces, esto es lo que les decía que es lo de Mate 101, que uno no es difícil, pero ya a estas alturas esto es lo que se vuelve más difícil. Hay que despejar bien, ¿no? Sí, hay que despejar para allá. Y es relevante, y pongo el más C arriba. Ah, no, ahí sí, eso sí es relevante, porque sí, digamos, no es lo mismo e a la 3 por x más c que e a la 3 por x más c, porque digamos, aquí en realidad la constante está multiplicando, porque es e a la 3 por x por e a la c. Entonces, aquí sí, digamos, si estoy elevando a la e, es e elevado a la todo esto. Entonces, ahí sí, cuidado, esto tiene que estar en la potencia. Incluso voy a hacer más pequeños estos números porque sí, eso sí, sí, o sea, pueden multiplicar por una constante, pero si ya la colocan fuera de la función, ahí sí ya tenemos cosas completamente diferentes. Entonces, la pueden dejar así, e a la 3 por x por e a la c también está bien. Y luego, digamos, aquí, ¿qué tendríamos que hacer de último? Tendría que restar el 5. Entonces, tengo y es igual a e a la 3 por x por e a la c menos 5. Y aquí el menos 5 sí está fuera de la función exponencial. Entonces, ¿vieron? Aquí ya tengo la solución. Pero obviamente ahorita por el momento no sabemos cuánto vale e a la c. Y el día miércoles vamos a ver cómo podemos encontrar e a la c. Vamos a necesitar información adicional, pero por el momento que se quede ahí esa constante. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos haber resuelto esta ecuación diferencial? Pasando a dividir todo el 3 por y más 15. Que nos va a quedar la misma solución, pero la integración va a ser un poco más complicada y también despejar para y va a ser más complicado. Entonces, vieron, esta integral es prácticamente la misma que la del ejercicio anterior, pero digamos, si ahora les pregunto cuál es la integral de esta función, aquí ya cuesta más, porque sí saben que adentro del logaritmo tiene que ir 3 por y más 15, pero luego no sabemos si tenemos que multiplicar por 3 o dividir por 3. Entonces, aquí sí va a tener que usar sustitución. No quería usarla, pero ahora sí. Ah, sí, 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 también, ajá, o sea, uno puede factorizar acá 3 por y más 5 y uno pasa el 3 a multiplicar. Pero ya si uno está aquí, generalmente uno no anda factorizando en el denominador, uno acostumbra más a factorizar en el numerador. Eso. Entonces, vieron acá dy, que esto está mal, es 3 por dy, que la derivada de 3 por y es 3. Entonces, aquí nos queda que dy es igual a du dividido 3. Entonces, vieron qué engorroso esto, tener que hacer ese paso de sustitución, es así como quemarse de manera temprana. Entonces, acá tengo du dividido 3 por u es igual a la integral de dx. Entonces, ya cuando integro acá, tengo un tercio logaritmo de u
es igual a x más c. Entonces tengo que reemplazar a u por 3 por y más 15. Y aquí pueden ver de que ya solo con esta parte sí se mira que nos va a costar más encontrar cuánto vale y que en el ejercicio anterior. Pues pueden ver que con el ejercicio anterior ya solo estábamos a 2 pasos de encontrar y, mientras que acá estamos a 1, 2, 3, 4. Tengo que ver cómo ir eliminando esas 4 constantes o funciones. Entonces acá para resolver para y, tengo que de primero multiplicar todo por 3. No puedo utilizar la función exponencial de primero. Entonces lo que uno menos quiere es que por no haber factorizado, que uno tenga que andar viendo cuáles son las prioridades de las operaciones. Pero igual lo estoy haciendo porque si lo hacen así está bien y no me importa si tienen un 3 por c. Eso es lo mismo. Elevo a la e. 3 por y más 15 es igual a e a la 3 por x más 3 por c. No divido dentro de 3, sino resto el 15. Y luego de último divido dentro de 3. Entonces pueden ver que este problema se puso un poco más complicado de lo esperado. Y todo por no haber factorizado. Pero en realidad tenemos la misma solución. Entonces, digamos, tenemos esta. Entonces, ¿por qué al final son la misma solución? Si vemos acá, tengo e a la 3 por x por una constante arbitraria, está elevada a la e, pero es una constante arbitraria, menos 5. Mientras que acá, digamos, tengo esta constante que la puedo combinar con esta otra e a la 3 por c. Entonces, varias veces lo que uno dice, a ver, esto es una constante a. Y uno puede reescribir la solución de esta forma. Y lo mismo acá, uno puede escribir esta como a por e a la 3 por x menos 5. Entonces, si uno puede hacer eso sin que les quede, digamos, otra constante, la parte de la otra constante arbitraria en otro término, entre las soluciones son las mismas. Pero sí, digamos, pueden ver que aquí hay varios detalles a tomar en cuenta en este método. La factorización es crítica y anticiparse, digamos, a qué reglas de integración tienen que utilizar. Entonces, digamos, vamos a hacer otro problema. Yo creo que este fue un problema que, así este está bonito para que los haga con ustedes. Este es una un poco más razonable. dy dividido de x es igual a menos 3 por x al cuadrado por y al cuadrado. Que usualmente hubiera sido el primer ejemplo con el que hubiera empezado. Entonces, ¿qué sucede acá? Y lo tengo que pasar a dividir y de x a multiplicar. Entonces tengo dy dividido y al cuadrado es igual a menos 3 por x al cuadrado por dx. Y aquí, digamos, vamos a tener que integrar. Esta la puedo integrar sin ningún problema, esta también, pero la voy a reescribir como y a la menos 2. Yo creo que ya para el miércoles voy a tener que traer otros lapiceros porque estos ya no quieren pintar. Entonces tengo menos y al cuadrado, integral de menos 3 por x al cuadrado. Entonces esta y a la menos 2, si la quiero integrar, es y a la menos 1 dividido menos 1. Entonces tengo menos 1 partido y. Entonces acá voy a tener menos x al cubo
más C. Y aquí también, digamos, pueden tener soluciones un poco diferentes porque algunas personas Lo que dijo Joaquín, esa celda puede poner al lado izquierdo donde el lado derecho. también sí, sí, usualmente es del lado derecho. Este. Entonces, aquí si quiero puedo pasar el día a multiplicar y y ahí encontré la solución. Entonces tengo dos caminos. Puedo hacer de un solo esto. Menos x al cubo más c es igual a y. Entonces esta es una solución. Pero si no me gusta que hayan tantos signos negativos, lo que puedo hacer también es multiplicar por menos 1 todos los términos. Y aquí, digamos, sí hay bastante flexibilidad porque si se les olvidó multiplicar la c por menos 1, no importa, eso no cambia para nada la respuesta. Y luego ya, digamos, otra vez lo que puedo hacer es paso a definir todo esto para acá y a multiplicarla ahí. Entonces pueden ver que incluso estos pasos de álgebra, ahí es cuando uno puede cometer errores y decir, si esto es igual a 1 partido x al cubo igual a y, pero no, la idea es que todo esto se tiene que pasar a dividir. Entonces esto es, claro que hasta parece ridículo, pero sí, digamos, es lo que para haciendo este curso bastante desafiante. Entonces la solución puede ser cualquiera de estas dos funciones. Y si alguien pone 1 partido x al cubo más c, esa también, digamos, es una solución válida. Entonces, digamos, creo que todavía tenemos tiempo para hacer dos problemas más. Es que ya sé por qué tuvimos un montón de tiempo ahorita en esta sección, porque no hice dos ejercicios contraproducentes. Entonces, digamos, podemos pensar en este tipo de problema, 4 por x al cubo, e a la x a la cuarta, dividido y a la cuarta por e a la 5. Este es otro ejercicio relativamente interesante de integración. ¿Y qué puedo hacer? Todas las y las paso a multiplicar, las x se las dejo ahí como están sin ningún problema. Pero dx voy a tener que multiplicar todo por dx. Esperen. Pésimo. Yo creo que voy a escribir todo con el mismo lapicero, sí. Y ya para el día miércoles voy a tener otro lapicero negro. Porque sí, esto... todavía ahorita no estoy integrado. Uno, aquí esto está incorrecto. Sino, esto lo tengo que pasar a multiplicar. Y a la cuarta por e a la y a la quinta por dy es igual a 4 por x al cubo por e a la x a la cuarta por dx. Entonces aquí ya puedo integrar. Pero no sé si miran un patrón con estas integrales. Sí, pero no sé si ves ahí cuál sería ya la integral sin necesidad de hacer la sustitución. Sí, ya la quinta. Solo que esa es la única que tendríamos que dividirla por algo. Pues la derivada de ya la quinta es 5 por ya la 4. Sí. Entonces esta sí, digamos, la divido por 5. Ahora, esta otra tengo suerte porque la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. Entonces ahí incluso van a ver que en esta primera tarea van a ver algunos ejercicios de integración, porque es que digamos,
En cálculo integral, si ya tenían problemas como estos, ya los podían integrar sin necesidad de sustitución, pero ya prácticamente tienen 8 o 9 meses de no haber visto estos temas. Pero vieron, igual cuando llegamos aquí ya vamos bastante bien, ya tenemos nuestra solución. Pero ahora la clave es que lo crítico es que tengo que resolver para y. Y aquí otra vez esto es lo que se vuelve un poco engorroso. Porque tengo una, dos, tres funciones que eliminar antes de encontrar y. De primero puedo multiplicar todo por 5. Uy, ahora ¿cómo elimino esa función exponencial? Sí, el logaritmo. Y pongo logaritmo de esto más logaritmo de 5 por c o el logaritmo. Sí, todo. Entonces vieron, cuidado, porque ahí está el álgebra. Ahí es que cuando hay esas sumas hay tentación todavía de eliminar más términos. Si fuera producto, sí hubiéramos podido eliminar. Sacamos ese 5, pero 5LM. No, es que ahí se acaba, eso está el problema. Creo que sí, es que N por 5. LM. lo que sí se puede hacer, pero esto siento que es muy complicado, es que uno puede poner 5 por e a la x a la cuarta más c, y ya cuando estás tomando el logaritmo, uno puede decir que esto es logaritmo de 5 más logaritmo paréntesis de e a la x a la cuarta más c. Pues eso es un producto, logaritmo de a por d. Entonces hay que expandir ese 5 siempre. Lo podías haber dejado así. Pero igual este 5 no se puede sacar. Se podría haber sacado si tuvieras e a la x a la cuarta más c elevado a la quinta. Ahí sí se puede hacer, se puede sacar el 5 del logaritmo, pero es que es una potencia. Pero es que vieron, cabal, estos son los detallitos que tiene que resolver para y. Entonces, esto sí lo puede hacer. Pero ahí está multiplicando por 5. Y luego tomé logaritmos. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer de último? Para eliminar esa potencia de 5, necesito la raíz quinta de y. Para que me quede y. Entonces, ya tengo que y es igual a. No sé si pongo raíz quinta o paréntesis 1 elevado a la 5. Raíz quinta. Bueno, raíz quinta, pero esta sí la tengo que escribir bastante grande. Entonces, aquí digamos, como sé que resolver para y es relativamente complicado, lo mejor es no meterse a simplificar, sino solo van ahí juntando esos términos y aunque quede algo incomprensible, pues esa es la solución. Entonces, digamos, esta es la solución de este problema. Una función que no tiene nada de sentido, pero varias de estas ecuaciones diferenciales terminan en problemas que no tienen nada de sentido. Entonces, acá vamos a hacer el último problema del día de hoy, que este es más motivación de reglas de integración. 1 más y al cuadrado por x al cubo por coseno de x. Estoy tratando de que los problemas sean diferentes entre ambas secciones para que tengan más ejercicios disponibles. Entonces es cierto, aquí estamos sumando, pero son funciones que dispensen en y. Y estos problemas rápidos se complican, porque si pongo acá y más y al cuadrado, integrar 1 partido y más y al cuadrado requiere fracciones parciales. Y eso sí, algunos de los problemas con fracciones parciales los vamos a hacer, pero van a ser problemas contados porque no solo ese método es engorroso, sino que resolver para y con fracciones parciales es demasiado complicado.
Pero de esta forma, como lo tengo, ahí vamos a tener. Bueno, ahorita todavía no va a poner los signos de integración. Entonces, aquí vamos a tener dos integrales relativamente interesantes. Una que la vamos a integrar sin necesidad de sustitución trigonométrica porque no nos vamos a estar metiendo con esas integrales feas. Y otra que sí vamos a tener que hacer un poco más de trabajo. Entonces, aunque sucede acá. Entonces, hay una función que tiene como derivada 1 partido 1 más y al cuadrado. Que son de esas trigonométricas inversas. Sí, el tangente inverso. Aquí, en algún momento, en algunos problemas, vamos a necesitar de seno inverso, de tangente inverso, pero son prácticamente las dos únicas funciones trigonométricas inversas que tienen, ¿cómo se llama? Alguna relevancia. Entonces, esta es una y la otra es raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Se pueden trabajar con sustitución trigonométrica, pero nadie hace eso. Entonces, esta ya la tenemos, pero ahora tenemos x al cubo por coseno. Es una que si el x al cubo lo podemos hacer 1, la derivada de coseno y la integral de coseno es, digamos, seno. Una vaca. Sí, esa es una vaca, pero como la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado, ahí no nos conviene andar haciendo u de b, b de u de b, b de u como 4 veces, sino que... Sí, la tablita, sí. Sí, ahí estamos. Sí, esta de la integración por parte, la que sigamos, vamos a estar usando con cierta frecuencia es la tabular, porque esa sí me gusta. Ya la otra que era poner todo el detalle y las de las integrales de a la x por seno de x, ahí sí. Eso nadie lo hace. X al cubo, 3 por x al cuadrado, 6 por x, 6 y 0. Entonces aquí ya sé que tengo que parar. Ahora la función que tengo que ir integrando es coseno. La integral de coseno es seno, pero la integral de seno es menos coseno. La integral de menos coseno es menos seno. Y la integral de menos seno es coseno. Y luego lo que íbamos haciendo es más x al cubo por seno, menos 3 por x al cuadrado por menos coseno, más 6 por x menos seno, y menos 6 por coseno de x. Entonces este es más que todo un ejercicio de integración. No es un ejercicio tan relevante para el tema de ecuaciones diferenciales, pero... si una integral daba cero, ¿o qué? Si no hubiera sido cero. Lo que hacías es que entonces multiplicabas estas últimas dos líneas y decías integral de eso. Y esa, si nos queda tiempo, pues podemos ver ahí una e de x por seno de x, pero... bueno, ok. Entonces acá ponemos esto, menos 6 por x seno de x, y luego menos 6 por coseno de x, más c. Entonces este es un problema un poco ficticio, pero igual, digamos, es un problema razonable para encontrar aquí tangente de todo esto y es una función que también no tiene nada de sentido. Este curso se podría pensar como que es un privado de matemáticas para ustedes. Entonces, digamos, antes sí se hacían privados de, no me recuerdo cuáles cursos. Pero digamos, si tuvieran que pensar en un privado de matemáticas, este sería, porque digamos, hay álgebra,
Hay derivadas y hay integrales. No, único que falta es álgebra lineal. Pero creo que finalmente en este curso también vamos a estar hablando de integral lineal. Lineal. Entonces, la solución es esto. Es una función que no tiene nada descriptivo, pero digamos, si pueden ver, digamos, en qué reglas de integración sí voy a estar realmente interesado que las manejen, mientras que hay otras que no las vamos a estar viendo para nada. Entonces, digamos, ¿cuál era tu pregunta de que si pasaba que no se hacía nada cero? Santiago era para estos problemas, sea la x por coseno de x. Ajá. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, voy a derivar e a la x. La derivada de a la x siempre sea la x. La integral de coseno es seno. Y la integral de seno es menos coseno. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? De que no hay forma de que ya sea o derivando coseno o derivando e a la x, que esos términos se hagan cero. Entonces, lo que uno decía, bueno, aquí una vaca menos sexy. Y aquí está el va detrás de usted. Entonces, cuando ya hacemos esto, tengo que hacer este paso extraño de más la integral de este por este. Entonces aquí nos queda igual la integral de a la x por coseno de x. E a la x por seno de pues. Esto lo voy a poner en rojo para que se distinga de lo que ya se integró y de lo que falta por integrar. Menos e a la x por menos coseno de x. Esto se vuelve e a la x por coseno de x. Y aquí como no terminé, tengo que poner menos la integral de a la x por coseno de x por dx. Pero ¿de qué nos sirve esto? Ahorita pensarían de que solo dimos vueltas, pero no, en cierta forma ya podemos encontrar cuánto vale este integral, porque este término lo puedo sumar con este. Y al final, digamos, podemos poner la constante de integración. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Esto dividido 2 más c. Pero este sí es un tipo de integrales que no nos vamos a estar enfocando mucho en el curso, porque si no, imagínense, en una ecuación separable, reescribirla, hacer dos integrales, una de estas integrales que es una cíclica, y luego encima de todo meterse a resolver para qué. El problema se vuelve interminable, y esa no es la idea del curso, porque la idea es mejor que trabajen más ecuaciones diferenciales de diferentes tipos y que la integración sea relevante, pero que no sea todo el objetivo del curso. Eso ya lo digo porque Santiago preguntó. Entonces, de nada. Ahorita terminamos un poco temprano, pero está bien. De nada. Pero Cristian, Sí. en la tabla, saquemos, no hay que multiplicar por seno de x. Sí, gracias, Benny. Cuéntame, dice. Sí, hay que multiplicarlo por seno de x. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? Nos Nos vemos, adiós. Para ecuaciones no tiene